Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La calma habitual que rodeaba la vida privada de Bar Bacta se vio abruptamente interrumpida por una publicación nocturna que, en apariencia breve pero en realidad cargada de una confesión profunda, abrió una grieta en la tranquilidad que muchos creían inalterable. Conocido por un perfil público elegante y por preservar con celo los detalles de su intimidad, el actor optó por un gesto inusual: compartir con su audiencia un mensaje que sugería un cambio radical en sus afectos. Esa decisión, tomada sin el brillo de una rueda de prensa ni el eco de una campaña preparada, bastó para que millones de seguidores empezaran a reordenar su certeza sobre una relación larga y aparentemente sólida. Durante años, Bar y Gulum Bactas construyeron una imagen pública que combinaba cercanía y discreción, una alianza sentimental que se mostró ante el público mediante gestos medidos, instantáneas de colaboración mutua y apariciones conjuntadas en alfombras rojas, eventos benéficos y celebraciones privadas que reforzaban la idea de estabilidad. La repentina admisión del actor, lejos de exponer detalles crudos, dejó entrever que algo esencial había cambiado en su mundo emocional. Ya no bastaban las versiones previas de su historia y, por primera vez, reconocía que su brújula afectiva señalaba un destino distinto. La frase que eligió, expresada con economía de palabras pero con enorme carga simbólica, fue leída por sus seguidores como el cierre de una etapa y el inicio incierto de otra. La reacción en las plataformas sociales no se hizo esperar. Capturas de pantalla, comentarios, hilos y montajes audiovisuales se multiplicaron en cuestión de horas. Etiquetas con los nombres de los protagonistas se instalaron en los listados de tendencias y los foros de fans. Otrora espacios de celebración, se transformaron en ágoras de conjeturas. Para muchos espectadores, el post representó una herida inesperada. Para otros, un acto de sinceridad que merecía respuesta y comprensión. En un ecosistema mediático acostumbrado a interpretaciones rápidas, la prudencia del actor contrastó con la voracidad informativa de la prensa del entretenimiento, que enseguida comenzó a buscar señales, coincidencias y motivos detrás del mensaje. Entre las hipótesis que tomaron fuerza figuró la posibilidad de que una nueva afinidad personal hubiera brotado en el entorno profesional de Bar. Voces del sector apuntaron a Yağmur Yüksel, su compañera en la producción de Cansis Ecleri, como la artista que, por motivos creativos y por la cercanía inevitable del rodaje, pudo despertar una conexión distinta. La química que ambos exhiben en pantalla, sumada a apariciones conjuntas durante ensayos nocturnos y lecturas fuera de horario, fue interpretada por algunos como indicio de afecto que trascendía el libreto. No obstante, hay que subrayar que ni Bar ni Yağmur han emitido declaraciones que confirmen una relación sentimental. Todas las elucubraciones nacen de imágenes circunstanciales y de la sensibilidad interpretativa de fans y cronistas. Por su parte, la figura de Gulum Bactas ha permanecido en un silencio que algunos cercanos describen como contenido y digno. Amigos y allegados la pintan como una persona que afronta el impacto con compostura, centrada en su proyecto profesional y en el apoyo de su entorno íntimo. La ausencia de un pronunciamiento público provocó, en cambio, un espacio para la especulación. ¿Se trata de una decisión deliberada para preservar la privacidad? ¿O acaso se trata de una reacción emocional que prefiere resolverse lejos de los reflectores? En cualquier caso, la falta de comentarios oficiales de las partes ha convertido cada gesto posterior, un me gusta inesperado, una foto subida sin texto, una aparición en un evento, en material susceptible de ser leído como pista. Más allá de los aspectos personales, la coyuntura exhibe un fenómeno paralelo, el impacto profesional inmediato. La serie en la que participan Bar y Yağmur registró un notable repunte de audiencia en plataformas digitales, alimentada por espectadores curiosos que revisitan episodios antiguos buscando matices y miradas que refuercen la lectura de una relación naciente.
Este inesperado impulso demuestra cómo la vida privada y la creación artística pueden alimentarse mutuamente en un ciclo donde la atención pública actúa como termómetro y como combustible promocional, aunque no siempre de forma intencional por parte de los implicados. En el plano ético, la situación plantea preguntas sobre la responsabilidad de la cobertura mediática. Columnistas culturales han señalado que cuando una figura tradicionalmente reservada decide hablar con franqueza, suele obedecer a un quiebre emocional significativo. En consecuencia, la exposición debe manejarse con prudencia y respeto. La conversación se bifurca entonces, por un lado, la legítima curiosidad del público, por otro, la necesidad de evitar especulaciones que dañen reputaciones o que transformen un proceso íntimo en un espectáculo vulgar. Varios colegas del actor han publicado mensajes en redes solicitando compostura y recordando que, detrás de los titulares sensacionales, hay personas con vínculos que merecen consideración. Frente a este entramado, la posición pública de Barr ha sido la de buscar que el debate se mantenga en el terreno del respeto. Cercanos al actor indican que él ha pedido explícitamente a sus seguidores que eviten conjeturas dañinas y que valoren el proceso humano que conllevan las decisiones afectivas. Esa petición, celebrada por colegas que abogan por la dignidad en el trato mediático, no ha logrado sin embargo apagar el rumorómetro. Hay quienes aseguran que, de confirmarse una relación con Yamur, ambos podrían optar por presentarse públicamente en alguna gala o evento de la próxima temporada, mientras otros sostienen que preferirán seguir velando por su intimidad. La verdad es que, en esta historia, conviven varias certezas y múltiples incógnitas. Es cierto que Barr envió un mensaje que modificó el estado anímico colectivo de sus seguidores. Es cierto que las redes funcionaron como caja de resonancia inmediata. Y es cierto que la producción televisiva vinculada a los implicados experimentó un incremento de atención. Menos claro permanece si lo ocurrido será el germen de una nueva relación consolidada o apenas un episodio temporal en la vida de los artistas. Mientras tanto, la circunstancia permite observar con nitidez la manera en que la fama contemporánea obliga a convertir decisiones íntimas en asuntos de interés público, con todas las complejidades que eso implica. Ahora queremos escucharte a ti, espectador. ¿Piensas que Barr actuó con honestidad al hacer pública esta transformación sentimental, o crees que tal materia debe permanecer resguardada del escrutinio público? ¿Desearías que, en caso de confirmarse, la pareja Barr-Yamur apareciera junto en un evento formal o prefieren mantener su relación a puertas cerradas? ¿Qué otras celebridades turcas te gustaría que cubriéramos con el mismo rigor y sensibilidad? Tu participación no solo nos ayuda a entender la percepción colectiva, sino que también guía los temas que traemos a nuestro canal. Si te interesa seguir de cerca esta y otras historias del espectáculo, no olvides que en Newsaround seguimos cada detalle con respeto y profesionalismo. Suscríbete ahora. Activa la campanita para recibir notificaciones y considera presionar el botón unirse para acceder a contenido exclusivo. Tu apoyo mediante un me gusta y un comentario crítico y respetuoso nos permite continuar investigando y ofreciéndote análisis profundos. Además, compártelo con amigos que disfruten del mundo de las celebridades y cuéntanos en los comentarios qué interpretación te parece más verosímil. Cruce de caminos, nueva historia de amor o simple giro personal. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.